¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenidos al aula virtual de este curso de formación espiritual. Quien les habla es el rector del Seminario Teológico Nazareno del Perú y tengo la oportunidad muy especial de parte de Dios de dictar este curso de formación espiritual. Este curso tiene entonces 4 unidades. ¿Sí? Y cada una de ellas va a estar abordado por mi persona. Empecemos entonces la primera unidad, titulada Bases de la Formación Espiritual, ¿no? Cuando nos interiorizamos entonces en lo que es la formación espiritual, tenemos que primeramente conceptualizar algunos términos básicos de formación espiritual. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la formación espiritual? Eh, es la respuesta, ¿no? Implica el análisis de dos términos. El término formación, que es un proceso de empezar a ser, en este caso, a ser como Cristo, ¿sí? Y el término espiritual, que tiene tres dimensiones a saber. La primera es la vida interior, que implica una relación viva y reveladora con Dios. La segunda, la comunidad de fe, que implica una relación correcta con nuestra congregación local. Y en tercer lugar, la misión para el mundo, ¿verdad? Donde Dios quiere que terminemos el trabajo de Jesús, ¿verdad? En este mundo, en este planeta, ¿no? Haciendo discípulos y administrando toda la creación. Eh, en segundo lugar, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es la formación cristiana? La formación cristiana, entonces, podemos decir que viene a ser nuestro patrón de vida, ¿no? Al igual que Jesús. Y esta relación con Jesús indudablemente proporciona el control de nuestros instintos, ¿no? En ese sentido, la formación espiritual es personal, ¿sí? Por supuesto que sí. Es personal porque requiere diligentemente nuestra participación, ¿no? Luego hay otra pregunta más muy importante, muy pertinente. ¿La formación espiritual es difícil? Pareciera que fuera difícil, pero el término disciplina indudablemente denota eh, penuria, castigo, pero esto no es una descripción precisa de la formación espiritual. Su verdadero propósito es que a través de una elección propia podamos entonces descubrir, ¿verdad?, nuestra identidad real. ¿Y cuál es? Encontrar libertad de los hábitos que nos mantienen en esclavitud espiritual. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esta primera unidad, tenemos que indudablemente tener un acercamiento hacia la espiritualidad de Jesús, ¿no? Y de hecho que Jesús modeló todas las disciplinas de crecimiento espiritual, ¿no? Veamos rápidamente. Jesús y la tradición contemplativa. ¿Qué quiere decir eso? De que Jesús tenía una vida de oración y devoción, ¿no? Jesús y la tradición santificadora, donde Jesús tuvo indudablemente victoria sobre el pecado, ¿no? Jesús y la tradición carismática, es decir, el compañerismo de Jesús, ¿verdad? Permitiendo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea un compañero, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús, ¿no? Luego tenemos la tradición de la justicia social, donde Jesús indudablemente tuvo compasión por el necesitado. Y la última tradición es la tradición evangelística, donde vemos a Jesús predicando y enseñando las buenas nuevas. ¿Qué tiene que ver el Padre nuestro
¿no? Con la formación espiritual. Tiene mucho que ver, indudablemente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro con la formación espiritual? Tiene mucho que ver. Tiene que ver con esa oración, ¿verdad? Que va indudablemente a regular nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra afectividad, ¿verdad? Eh, Todo aquello que implica, ¿verdad? Aquellos elementos que nuestra alma necesita indudablemente la administración, ¿verdad? De la linda y hermosa presencia de Dios, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de seguro que ustedes van a tener esta oportunidad de investigar profundamente esa relación entre el Padre Nuestro, ¿verdad? Y la formación espiritual. Tenemos también allí en sus pantallas la perspectiva del reino de Dios con respecto a la formación espiritual. Como bien sabemos, de una manera teológica, pero a la vez también vivencial, el reino de Dios, indudablemente, es la reconciliación de toda la creación con su creador. Tiene que ver con esa recuperación en cuanto hay en el mundo, ¿verdad? Para que indudablemente sea sometido a la voluntad y designios de Dios. Un tercer aspecto del reino de Dios es que se establecerá en su totalidad, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva, ¿no? Y eso es indudablemente imposible de negar. Y en cuarto lugar, el reino de Dios indudablemente ya comenzó, ¿verdad?, a instaurarse en este mundo por medio del Espíritu Santo, a través de la iglesia, la cual somos usted y yo, ¿verdad?, como comunidad santa, como comunidad apartada, ¿no? Y de hecho que como iglesia tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos también algunas bases históricas de la formación espiritual. Y esto tiene que ver con que la historia cristiana indudablemente revela que la espiritualidad es dinámica, ¿no? Notemos entonces cómo las necesidades de las personas en forma particular, ¿no?, han influenciado la forma, ¿no?, en que la iglesia ha buscado una íntima relación con Dios. En ese sentido, entonces, podemos decir en primera instancia de que la espiritualidad es contextual, ¿no? Desde la evolución de la espiritualidad judía hasta la espiritualidad de la iglesia cristiana. Después de Pentecostés, podemos decir indudablemente que la espiritualidad es contextual, ¿verdad? En el tiempo, en las formas, en el espacio. Desde Moisés hasta los apóstoles. Desde los padres de la iglesia hasta la reforma protestante. Y desde esta hasta el gran avivamiento wesleyano. ¿Y por qué no decirlo? Y desde el movimiento wesleyano hasta el movimiento de santidad. Y desde esta hasta nuestros días, la espiritualidad sigue siendo contextual. A nivel de la historia, podemos ver entonces algunas expresiones históricas de la espiritualidad. Y yo quiero dejarle para que usted pueda investigar, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas expresiones, ¿no? ¿Cuál fue la expresión de la espiritualidad, por ejemplo, de la iglesia primitiva, ¿no? ¿En qué consiste la espiritualidad del martirio, ¿no? Y me quedo aquí en esta parte sabiendo de que el martirio era un tipo de ajusticiamiento, ¿no?
un tipo por el cual ciertos apóstoles tenían que experimentar, ¿no? Inclusive con el motivo de purificar sus vidas, ¿no? Eh, por ejemplo, la espiritualidad monástica. Ustedes tienen allí en la pantalla y están viendo una lista de 10 expresiones a través de la historia, ¿no? Donde la espiritualidad monástica era justamente encerrarse en una, ¿cómo le llaman? En un convento, ¿no? Ahí encerrados en sus dormitorios y de esa manera esa vida de soledad, ¿no? Implicaba indudablemente una expresión de espiritualidad, de búsqueda de la voluntad y de la presencia de Dios, ¿no? De hecho que, por ejemplo, la espiritualidad calvinista tiene que ver indudablemente con una expresión teológica, de la posición teológica que tenía Juan Wesley y que a través de sus seguidores, posteriormente hablando, indudablemente pues enseñaban los temas importantes, pertinentes de esta teología, ¿verdad? Y hasta el día de hoy indudablemente sigue en boga, ¿no? Y así podemos mencionar las expresiones históricas de la espiritualidad, ¿no? Eh, Tenemos allí en la siguiente lista que ustedes están viendo la espiritualidad cuáquera, la espiritualidad pietista, la espiritualidad metodista, ¿verdad? La libertadora de los negros, la espiritualidad africana, la espiritualidad pentecostal, la espiritualidad ecuménica, ¿no? Y quiero quedarme, por ejemplo, en la espiritualidad metodista, ya que esta es parte de nuestra herencia, ¿verdad? Cristiana y como iglesia, ¿verdad? Nos ha bendecido en nuestra eclesiología indudablemente, ¿no? Juan Wesley indudablemente inició todo un movimiento espiritual de avivamiento metodista, como bien se puede decir, ¿verdad? En la cual él ha afirmado a los creyentes de la época para que pudieran ser indudablemente lo más semejantes a Cristo a través de sus métodos, ¿no? A través de su metodología, ¿no? Metodista, ¿no? Por eso se le dice metodista, ¿no? Por el uso de sus métodos, ¿no? A través de las cartas, a través de las estrategias de discipulado, ¿no? A través, indudablemente, de la predicación abierta, indudablemente originó un gran avivamiento, ¿no? Por el siglo XVII, en ese sentido. Pero sin embargo, tenemos 5 formas básicas de la espiritualidad, digamos, tratando de condensar, ¿no? Las expresiones que anteriormente habíamos mencionado, 5, las cuales son la tradición contemplativa, la tradición santificadora, la tradición carismática, la tradición de la justicia social y la tradición evangelística, ¿no? Indudablemente encierran ya más que expresiones, ya formas básicas, ¿no? Por ejemplo, la tradición contemplativa tenía que ver con el contemplar, ¿verdad?, a Dios a través, por ejemplo, de ver la creación, ¿no? De ver un paisaje de la creación, ¿verdad? Y contemplar la majestuosidad de Dios. O a través de la soledad, ¿verdad? Estar quietos, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, no decir nada indudablemente por parte de nuestra inclinación humana, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo,
La tradición santificadora tenía que ver con esa experiencia, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Hasta el último momento de vida que nos toque vivir en esta tierra, ¿verdad? Pero experimentando la linda y hermosa presencia del Espíritu Santo, ¿no? La santificación indudablemente como un proceso, ¿no? La tradición carismática que tiene que ver indudablemente con el apogeo de los dones espirituales, ¿verdad? Y que el ejercicio de estos dones espirituales se desarrollan los distintos ministerios, ¿verdad? Que se puede experimentar como iglesia del Señor. Y la justicia social que tiene que ver indudablemente con ayudar a los pobres, sacar la cara por los pobres, ¿verdad? Eh, por los desposeídos en ese sentido, ¿no? Por las personas vulnerables, utilizando un término actual en estos días, ¿verdad? Indudablemente, eso también es una forma de ser como Cristo, ¿no? De buscar espiritualidad, ¿no? Y la tradición evangelística que tiene que ver con la proclamación, ¿no? De las buenas nuevas de salvación por cualquier método, ¿verdad? Y de esa manera, las buenas nuevas de salvación está indudablemente, pues, indudablemente corriendo, ¿verdad? A través de nuestras vidas, ¿no? El sentido de proclamación, el sentido de anunciación, ¿verdad? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera hemos culminado ya nuestra primera unidad, deseando que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y permítame entonces bendecirles, que tengan una buena semana de estudios. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, la siguiente unidad.